¿Qué tal? Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hugo? Bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar un temita que, bueno, nos tiene bastante preocupados de hace unos días, que todas estas modificaciones y los impactos que puede tener en la economía real sobre las turbulencias que ha tenido el Banco Central desde la remoción de Sturzenegger hasta esta parte, ¿no? Sí, realmente fueron semanas de mucha variabilidad de precios. Y bueno, y creo que por ahí sería importante empezar comentando un poquito cuáles son un poco las medidas y un poco cuáles serían las intenciones que tienen las medidas que se están tomando. Creo que en principio el gobierno pareciera que está reconociendo que las políticas para frenar la inflación no han tenido efecto y por lo tanto se inicia una nueva batería de medidas que buscan ese efecto, ¿no? Los cuales trae consecuencias o incide sobre el mercado de capitales. Básicamente, si uno analiza las medidas que se ha estado tomando, intentan obviamente reducir la inflación, pero con un estilo distinto. Es decir, en primer lugar, lo que se pretende es eliminar los que serían las renovaciones del EVAX, que hoy están rindiendo hasta hace poco de un 40%, con intervenciones en el mercado secundario por parte del Banco Central, sacando liquidez que llegan a rendimientos, si bien por pocos días, hasta más del 43%. Ahora, estos aspectos, cuando hablamos de estas cosas, ¿estamos hablando también quizás de un fortalecimiento de aquel que apuesta al dólar? Mira, en esto yo creo que lo importante es ver cuáles son los objetivos que tenemos. Es decir, si la inflación hoy se considera que está en un 27%, 28%, algunos estimadores hablan de un 30%, tener una rentabilidad del 40% te permite ganar la inflación. El tema del dólar lo que ha generado es una impredecibilidad de la cotización del dólar, sí, claro. Y por lo tanto eso genera quizás ganancias en el corto plazo muy aceleradas, pero también como genera ganancias, también sabemos que a veces luego de las intervenciones puede venir una corrección, entonces depende mucho del momento en el cual uno entra. Y sí, porque viene de un periodo de mucha pérdida respecto a otras alternativas. Claro, y en cierta medida lo importante termina siendo también tener una cartera diversificada, siempre con instrumentos que nos permitan cumplir con lo que nosotros pretendemos, es decir, tener unos rendimientos en dólares. Obviamente en estos meses fueron importantes, fueron muy superiores a los rendimientos en pesos, pero en el acumulado esto no es así. Pero lo que sí, entonces lo que estaría pasando es, en primer lugar, es que estos instrumentos de letras pareciera que hacia finales de año dejarían de estar en disponibilidad para el ciudadano común, sino que pasa a ser un instrumento netamente de financiamiento de corto plazo para bancos, y se abre la posibilidad de que se pueda acceder también a letes en dólares. Entonces, de esa manera lo que se busca es desactivar esa pequeña renegociación que había todos los meses de muchos millones de pesos. Y por otro lado también está empezando a abrir posibilidades a que se puedan generar otras modificaciones, pero que básicamente lo que pretende es darle mayor autonomía al Banco Central, eliminar este financiamiento al Estado que se pensaba que se eliminaba el año siguiente, se va a eliminar ya a partir de este año, y con eso entonces lo que se busca es que el peso empiece a tener un ancla en cuanto a expectativas, si uno analiza como una forma de financiamiento del gasto público. Sí está muy claro que de acá en adelante el gran desafío del gobierno es que con estas políticas la economía sí se reactive y logre crecimiento. De lo contrario, estas medidas en periodo de recesión son a veces contraproducentes. Pero básicamente es una cuestión de alerta en esta situación y de ser conscientes que por ahí en esta diversificación hay que estar atento a tener distintas monedas, distintos instrumentos y que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, básicamente. Podemos seguir seduciendo a los inversores financieros al sector del sector de capitales, a la inversión en capitales, en acciones. Yo creo que ahí va a haber que ser selectivo nuevamente, si en el caso de acciones, en qué sectores. Con una modificación y con los estímulos que se están hablando que puedan existir para exportadores, quizás empieza a parecer sí ser apetecible
ir a comprar acciones de empresas que se dediquen principalmente a la exportación y no tan concentrados como pasó en los últimos tiempos al sector netamente financiero o a lo que fue también el sector de transportes de energías, que por ahí son sectores que venían de correcciones de tarifas, pero que bueno, quizás en este momento ya sería interesante empezar a ver otros sectores a los cuales estar invirtiendo, pero nuevamente ver esto cómo se traduce en crecimiento para la región, y creo que bueno, en eso quizás podríamos empezar a tener para nuestra región un elemento importante para destinar fondos. Veremos en futuros programas que podemos ir aconsejando a nuestra la audiencia para la toma de decisiones. Javier, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a vos.